Yo soy Carlos Raúl Gutiérrez, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en acupuntura y moxibustión de la República Popular de China. La acupuntura es una ciencia que viene desarrollándose desde hace más de 2000 años. 2000 años es la cantidad de tiempo de historia escrita que tiene la acupuntura. Es un tratamiento a base de agujas de acero inoxidable, es el mejor material, el material más indoloro. Hay algunas personas que hacen tratamiento de acupuntura con agujas de oro y plata, pero yo lo he intentado y es una punción muy dolorosa porque estas agujas son muy blandas y tienen que ser demasiado gruesas para poderlas insertar en la piel. La punción es rápida, debe ser precisa en los puntos precisos que la medicina china ha venido investigando desde toda su historia atrás. Cada punto tiene una especificidad para las enfermedades. Hay enfermedades por viento, hay enfermedades por calor, hay enfermedades por humedad, hay enfermedades por frío. De esta manera los puntos tienen esa especificidad y deben ser organizados para cada enfermedad buscando su mayor eficacia. Cuando un paciente viene a consulta conmigo, es necesario de mi parte conocer cuál es la realidad de su enfermedad, de manera que utilizo varios métodos para precisar el diagnóstico. Uno es el interrogatorio, por el cual yo sé cuánto tiempo lleva de enfermedad, cómo inició la enfermedad, si es una enfermedad crónica o si es una enfermedad aguda. En el caso de los dolores, si el dolor es punzante, si el dolor es sordo, si el dolor es cuando se mueve, si el dolor es cuando está quieto, de manera que yo pueda precisar el tipo de tratamiento. Debo observar su cara, la expresión que tiene, el color de la piel. Si es muy pálido, será una enfermedad que tiene que ver con la respiración. Si es muy rojo, tendrá que ver con su corazón. Si es negruzca su cara, tendrá que ver con su riñón. Si es una enfermedad, su piel es amarillenta o sus escleras son amarillentas, se tratará de una enfermedad del páncreas o del vaso. De manera que vamos así precisando hacia qué órgano debemos dirigir el tratamiento. También palpamos el pulso de la muñeca con 3 dedos. Es muy importante hacer la palpación del pulso con 3 dedos: el índice, el medio y el anular. Con esos 3 dedos en cada muñeca hay 28 características del pulso, depende de la profundidad, depende de la frecuencia con que el pulso está pasando, depende de la forma del pulso. Nosotros podemos precisar qué tipo de afección hay, si es del hígado, si es del vaso, si es del corazón, si es del riñón, si es del estómago, si es del pulmón. De manera que con esa información y la información que obtenemos al observar la lengua y la saburra de la lengua, la capa que cubre la lengua, con esos datos nosotros podemos tener con precisión qué tipo de tratamiento vamos a usar, si vamos a tonificar la energía que se encuentra débil o si vamos a dispersar la energía que se encuentra excesiva, o vamos a hacer una manipulación de las agujas de manera que balancee la energía. Así podemos iniciar nuestro tratamiento y podemos controlar cómo se está comportando la enfermedad en el transcurso del tratamiento que iniciamos con nuestro paciente. Si utilizamos la técnica adecuada para la punción de la aguja,
la punción en más del 90% de las situaciones es indolora o casi indolora. Si nosotros en la cara, por ejemplo, pellizcamos la piel en alrededor del punto donde vamos a insertar la aguja, se produce casi una anestesia y podemos hacer una inserción prácticamente indolora. Si presionamos con la uña en el borde del punto en otros sitios, por ejemplo en la mano, en el abdomen, nosotros podemos hacer también esa punción indolora. De manera que si usamos una técnica adecuada y usamos unas agujas adecuadas, en la cara deben ser agujas cortas, en el abdomen o en la espalda deben ser agujas medianas o largas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los muslos o en los glúteos, deben ser agujas largas porque la señal, la información que debe enviar la aguja debe ser mucho más profunda. La duración del tratamiento depende en lo fundamental del tipo de enfermedad del cual se trata. En una enfermedad aguda, el tratamiento dura poco tiempo, dura pocas sesiones. En enfermedades muy agudas, por ejemplo, una bronconeumonía. Una bronconeumonía dura 3 días. El tratamiento con acupuntura dura 3 días, 3 sesiones. Un resfriado, hay resfriados graves que ameritan una consulta de acupuntura. Un resfriado dura 1 a 2 sesiones máximo. En cambio, por ejemplo, una artritis reumatoidea dura mucho. Yo he leído reportes de pacientes en China que duran 400, 600 sesiones, haciendo una sesión día por medio. Depende en mucho de la salud del paciente, de la salud previa del paciente y del tipo de enfermedad. En una enfermedad aguda usted puede pensar en pocas sesiones. En una enfermedad crónica es necesario pensar en muchas sesiones. Hay enfermedades agudas, por ejemplo una parálisis facial, que en general no dura más de 10 sesiones el tratamiento. Así se puede ir pensando en cómo será un tratamiento con acupuntura. Para hacer una práctica adecuada de la acupuntura, para no tener problemas en el tratamiento, es muy importante tener en cuenta varias cosas. 1. El paciente no debe asistir a una consulta de acupuntura en ayunas. Debe haber comido. También el paciente no debe haber comido excesivamente, porque puede tener problemas en la sesión. El paciente no debe haber ingerido bebidas alcohólicas antes de la sesión de acupuntura. No debe asistir a una sesión de acupuntura en estado de ebriedad. El alcohol, en algunos casos se describe que es capaz de anular el efecto de la acupuntura. El paciente debe haber descansado adecuadamente antes de la sesión de acupuntura. No debe llegar en un agite de afán porque es que el Transmilenio, no sé qué, no. Para un adecuado tratamiento con acupuntura es necesario que el paciente haya tenido algunas precauciones. 1. Haber descansado adecuadamente la noche anterior, no venir cansado, no venir fatigado, haber dormido bien. No debe asistir a la sesión de acupuntura en ayunas, debe haber comido algún alimento. Tampoco debe asistir después de haber comido en abundancia, porque también puede tener problemas. No debe haber bebido bebidas alcohólicas antes de la sesión de acupuntura y mucho menos asistir en estado de ebriedad. Debe estar muy tranquilo, no va a tener ningún problema. Después de la sesión de acupuntura es posible que aparezcan algunas incomodidades, por ejemplo, que aparezca un dolor en alguno de los sitios de punción donde le pusieron las agujas. Puede aparecer un dolor después
que va a ser muy sencillamente, el médico se lo va a advertir con un cigarrillo de los comunes y corrientes de cualquier marca. Se prende el cigarrillo y se pone más o menos a 2 centímetros del sitio de punción y el dolor va desapareciendo de una manera muy cómoda. Tampoco se debe hacer en mujeres embarazadas en algunos puntos de acupuntura. El médico debe tener claro qué puntos puede utilizar y qué puntos no puede utilizar en estado de embarazo, especialmente en mujeres que tienen más de 3 meses de embarazo. Antes de los 3 meses de embarazo no hay ningún problema con una sesión de acupuntura. No hay ninguna otra contraindicación para la acupuntura. Continuando con la conversación de la técnica de acupuntura, faltan algunos detalles. Se puede hacer punción de aguja hipodérmica con la inyección de sustancias médicas y algunas sustancias muy normales de la naturaleza. Por ejemplo, para el tratamiento de la apendicitis aguda podemos inyectar agua destilada en algunos puntos de la oreja. Esa inyección de agua destilada en puntos de la oreja puede tratar la apendicitis aguda en 3 días, controlando, claro está, exámenes de laboratorio y la situación clínica del paciente, cómo está evolucionando, de manera que estemos absolutamente seguros, en primer lugar, de que es una apendicitis aguda y en segundo lugar, de que el proceso está mejorando y llega a la curación. Esto es una de las sustancias que podemos utilizar. El agua destilada se puede usar en otras patologías. Es muy frecuente inyectar procaína al 1%. Procaína es un anestésico local de muy baja toxicidad y de un bajo efecto en el tiempo de anestesia, de manera que lo que buscamos es prolongar el efecto de la aguja de acupuntura en el cuerpo y así hacer sesiones menos frecuentes, porque hay pacientes que tienen que viajar, hay pacientes que viven lejos del consultorio, hay pacientes que están muy ocupados y no pueden asistir a las sesiones de acupuntura con la frecuencia que nosotros desearíamos. Entonces utilizamos procaína de manera que lo podamos ver, por ejemplo, una vez cada semana, en algunos casos una vez cada 2 semanas, sin demeritar el efecto clínico del tratamiento. También es importante recalcar que en las enfermedades por frío, en las enfermedades por humedad, podemos utilizar la moxibustión. Moxibustión es aplicar en los puntos de acupuntura calor a la distancia que hablamos hace un rato de el calor del cigarrillo a 2 centímetros de la piel. Lo ubicamos a 2 centímetros del punto de acupuntura y ese calor nos va a permitir tratar de una manera mucho más eficaz las enfermedades por frío, por ejemplo la artritis reumatoidea por frío, el asma que se exacerba por frío. Hay muchas enfermedades que se pueden exacerbar por frío o por humedad. Ese tratamiento de la moxibustión es una hierba, una mezcla de hierbas medicinales chinas, aproximadamente son 20 hierbas y algunas sus partes de insectos, por ejemplo de alacrán. Ese tipo de mezclas las usan mucho en la medicina tradicional china y nos sirve para el tratamiento de las enfermedades. Las ventosas son otra técnica de tratamiento en la acupuntura. Podemos combinar las agujas de acupuntura
con las ventosas. Las ventosas, en Colombia es muy frecuente que la gente tenga la memoria de los abuelos que les trataban enfermedades respiratorias, que les trataban enfermedades dolorosas con la aplicación de ventosas. La medicina tradicional china milenariamente también viene tratando enfermedades, especialmente las enfermedades por humedad, pero hay muchas otras que también se tratan con ventosas y algunas con agujas y ventosas. El masaje chino es un masaje muy bien ponderado, muy reconocido internacionalmente. Con el dedo se masajea los puntos de acupuntura o las zonas de la enfermedad, depende del tipo de enfermedad que uno esté tratando, pero pues no es que no sea permitido y que no sea un tratamiento muy eficaz el tratamiento hecho con el masaje llamado digitopuntura. Podemos incluso tratar enfermedades, emergencias, salvar la vida de personas masajeando puntos de acupuntura y es muy eficaz. También se aplican semillas de una planta que se llama Semen Vicariae. Las semillas se aplican en puntos de acupuntura muy bien conocidos en la oreja. Es la famosa auriculoacupuntura, muy conocida como tratamiento para la obesidad, pero el tratamiento que menos usamos con auriculoacupuntura es la obesidad. Yo no uso agujas, yo uso semillas. En muy raras ocasiones puedo usar imanes aplicando en la oreja. Es muy eficaz, depende del gusto del paciente. Hay pacientes temerosos que no quieren que les pongan agujas, entonces les ponemos semillas en las orejas y funciona perfectamente bien. No es que es más eficaz la aguja o es más eficaz la semilla, depende mucho de la condición del paciente, de la receptividad del paciente y también del entrenamiento del médico. Hay médicos que tratamos mucho más holgadamente, mucho más cómodamente alguna enfermedad con agujas en el cuerpo, o alguna enfermedad la podemos tratar en la oreja más cómodamente. Depende mucho del tipo de conducta que tenga el médico.